Buenas tardes amigos, muy buenas tardes. Les saludamos como siempre con mucho gusto desde este espacio de No Apto para Cínicos, cuando son las 14 horas con 3 minutos, tiempo central en la Ciudad de México, 9 de la noche en la Unión Europea. Les saluda como con mucho gusto desde este espacio de No Apto para Cínicos, su servidor Jaime Hernández y como siempre nuestra querida productora, nuestra querida Hildy Lourdes Salas. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, ya es viernes, fin de semana. Ha sido una semana interesante, una semana de muchas refriegas, de muchos dimes y diretes entre el presidente y la oposición. Finalmente se ha conseguido la desaparición de los casi más de 100 fideicomisos y el presidente ha prometido que va a dar a conocer quiénes se beneficiaban de esos fideicomisos para que no quede sombra de duda sobre si acaso esta decisión fue una injusticia o fue, por otro lado, una decisión razonada, ponderada, para poner en orden la casa, sobre todo cuando estas cuentas vienen en su inmensa mayoría de fondos del Estado, de las arcas del Estado. Hoy vamos a tener un noticiario que va a hacer alusión. La rueda de prensa de esta mañana del presidente fue más corta, pero saltaron dos que tres más interesantes, entre ellos la insinuación que ha lanzado un periodista en el sentido de que México Libre podría haber involucrado a Genaro García Luna. El presidente escuchó esta pregunta y dijo que no hay que declarar, no hay que adelantar juicios de valor. Pero claro, esto fue aprovechado inmediatamente por Margarita Zavala, que se presenta a sí misma como la auténtica libre de México Libre, para decirle que no, que cómo es posible que el presidente se meta con nosotros. Ya saben, generalmente en este tipo de situaciones, los políticos que buscan nuevamente regresar al poder, buscan a como dé lugar regresar y subirse al ring para pelearse con el presidente, y eso es lo que ha intentado Margarita Zavala. Pero claro, no hay nada de sustancia, no hay nada de sustancia porque el presidente reconoció que hay una investigación de la Fiscalía por todo lo que tiene que ver con Genaro García Luna. Esto lo sabemos desde hace tiempo. La Procuraduría, la Fiscalía General de la República está en colaboración y en comunicación permanente con el Departamento de Justicia. Están intercambiando todos los días. México ha enviado a Estados Unidos voluminosos archivos de no solamente de testimonios, de documentos, sino también llamadas intervenidas, más aparte de las que tiene el FBI y la DEA. Así es que se refiere a eso básicamente el presidente. Vamos a hablar un poco de ello. También salió a relucir este caso de esta mujer que fue detenida, Brenda Quevedo Cruz, que fue detenida, se acuerdan, es un caso realmente muy penoso, y la ONU ha pedido al Estado mexicano que tiene que reparar los daños y cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales, y el presidente dijo que va a acatar. Y ya saben que en este caso la señora Miranda de Wallace se sigue defendiendo a pesar de que hay testimonios, acusaciones de que esta mujer fue una de las operadoras durante la época de presidencia de Felipe Calderón, que fabricaba culpables y fabricaba pruebas, testimonios. Y al presidente le preguntaron, bueno, y él respondió. Así es que vamos a arrancar con esto. Dijo que porque todo el mundo ahorita está pendiente la decisión del tribunal de declarar legal o no legal, si le concede o no el registro a México Libre. Ya saben que hay dudas sobre el origen del financiamiento. Y Margarita Zavala dice, no, pues es una pena que el presidente de la República acuse y ataque de esa manera, con mentiras.
y que se siente muy ofendida, muy agraviada Margarita por estas declaraciones. Yo sé, Margarita, cómo no se sintió ofendida y agraviada durante el sexenio de su presidente, que dejó miles de muertos, dejó muchísimas viudas, una legión de niños huérfanos, comunidades enteras que fueron diezmadas por carteles de la droga y que, no sé, que terminaron la vida con miles de gentes, con miles de gentes. Yo creo que fue realmente un sexenio infernal y Margarita ahora se hace la ofendida por las declaraciones de este presidente. Bueno, y vamos también a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Ya saben que es todo un caos absoluto que rodea a la Casa Blanca. El presidente salió esta mañana, el presidente Donald Trump salió esta mañana a decir que él se siente magnífico, que se reunió dice que dice, ahora me siento libre, me siento perfecto, no tomo nada, no estoy bajo medicación, dice Trump. Esto se lo dijo en una entrevista con su amigo Rush Limbaugh, un racista y extremista de mucho cuidado, y dice que hoy se reunió con 11 médicos en la mañana y los médicos le enseñaron unas estadísticas y estaban todos asombrados, todos los médicos, casi, no, pues, le han de haber dicho, no, presidente, ¿usted de qué planeta viene? ¿Usted es Superman o qué? ¿Cómo le hace para...? Bueno, esa es la versión que maneja Donald Trump, ¿no? Así es que Donald Trump dice que se siente fantástico y todo esto para tratar de alguna manera de contener pues esta marea, esta coalición que Joe Biden está formando. Yo creo que ya se puede decir que Joe Biden está formando una coalición muy parecida a la que consiguió Barack Obama. Y vamos a ver si esa coalición se muestra a la altura de circunstancias el próximo 3 de noviembre. Bueno, pues así empezamos esta edición del viernes y vamos a hablar justamente, a empezar, pero antes vamos a saludar a nuestros amigos que ya están. María Zambrano, 1, 2, 3 por todos mis amigos, muy bien. Silvia Arroyo, ¿cómo estás, querida amiga? Don Philip de Becker, ¿cómo estás, querido amigo? Pachi, Fabiola Lee Martínez, ¿cómo estás? Manuel Casas, hola, querido Manuel. Antonieta Carlos, Beatriz Carrillo, gracias igualmente. Pafi, Bab, saludos. ¿Qué opinión tienen del caso Wallace? A mí la verdad me da repelús. ¿Cómo fue posible que esta mujer, Isabel Wallace, hiciera todo lo que hice? Y además se empoderó durante la presidencia de Felipe Calderón, se le empoderó de una manera increíble. Doña Tere Martínez, querida amiga, ¿cómo estás, Tere? Bueno, entonces así estaban por la mañana, porque fue una conferencia de prensa, fue una mañanera cortita, y el presidente pues estaba, le corría prisa porque tenía que ir a salir de gira, ¿no? Uh-huh. Y a ver, creo que está... Bueno, pero dijo que de acuerdo, que se cumpliría con la petición que hizo el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para que se repare el daño a Brenda Quevedo, detenida por el caso Wallace. Así lo dijo López Obrador. Y qué bien, ¿no? Sí. Qué bien, porque la verdad... Porque la ONU pidió la liberación inmediata de Quevedo, porque fue acusada de secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, tiene 11 años sin recibir sentencia, y la consideró víctima de una detención arbitraria y también de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su proceso legal. Además, planteó que se le otorgue el derecho a una reparación del daño. Sí, son de estos casos, igual como el caso de Israel Vallarta, independientemente de que sea culpable o inocente, el caso de Israel Vallarta realmente es escandaloso, no solamente por la vulneración del debido proceso, se violaron todos sus derechos, insisto, al margen de su presunta responsabilidad en secuestros.
y fue víctima de un montaje que organizó Genaro García Luna con el periodista, bueno, con el informador Carlos Loret de Pero Mola. también este caso Wallace, una de las cosas que se ven es cómo Genaro García Luna patrocinaba A la señora Wallace. a la señora Wallace, bueno, a su ONG que creó, y pues estaban todos prestos a atender lo que decía. Creo que incluso las pruebas, hay mucho que decir en torno a ese caso, que fue muy, muy cochambroso. López Obrador dijo que estamos abiertos al escrutinio público mundial y aceptamos todas las recomendaciones de estos organismos, sobre todo lo que tiene que ver con la ONU, con organizaciones internacionales serias, y no utilizaremos la excusa de la defensa de nuestra soberanía o de nuestra independencia para limitarlos, aseguró el presidente hoy en la mañana en la conferencia de prensa. E indicó que la Secretaría de Gobernación se hará cargo de la petición. Se va a cumplir si está en los términos que señala. El Estado mexicano tiene que reparar los daños y cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales, como también hace con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sostuvo que estos son tiempos distintos y en referencia a Isabel por su nombre dijo: no es un asunto contra la señora, ella tiene también el derecho a defender y a garantizar que dé sus elementos. Resaltó que México está inscrito en todos los organismos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Manifestó que se pedirán informes a la Fiscalía sobre el caso de Brenda Quevedo porque se debe estar investigando. Y yo me acuerdo que el caso de la señora Wallace, cómo fue cubierto por todos los medios, se le hicieron entrevistas, se la pasaba dando entrevistas en la televisión y en la radio, denunciando, todos los periodistas, la respaldaban, Sergio Sarmiento, es decir, había todo un coro de, miren el poder que tenía esta mujer realmente, hoy se sabe pues quién estaba con ella. Incluso el padre, ¿se acuerdan? Del hijo del supuesto Hugo Wallace, pues puso en tela de juicio la identidad, la supuesta identidad del hijo. O sea, es una historia, como dice Hilding, muy cochambrosa, que yo creo que se tendrá que reinvestigar, porque lo que le han hecho a esta mujer, me refiero a Brenda, fue una persecución brutal, brutal, brutal. Y y esto se tiene que esclarecer. Y qué bueno que el presidente ha dicho que sí, que va a obedecer. Porque miren, esta mujer, Brenda, no, se le satanizó, se le convirtió prácticamente en una mujer que era casi, casi el anticristo, el diablo. Y yo creo que por eso, bueno, qué bueno que el presidente dijo que se va a hacer, a acatar por lo menos la resolución. Sí, pues recordemos que Brenda Quevedo Cruz fue detenida de forma arbitraria en 2005. Desde entonces, las autoridades la relacionaron con el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que ha sido víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Por eso es que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU le pidió al gobierno mexicano su liberación inmediata. Isabel Miranda la inculpó y así directamente fueron por ella. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda dijo en enero que se investigan las posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos entregados a por lo menos 6 organizaciones de la sociedad civil vinculadas con Genaro García Luna, entre ellas alto al secuestro de Isabel Miranda, muy cercana al exfuncionario del sexenio de Calderón. O sea, era muy, muy cercana a García Luna. De acuerdo con la ONU, Brenda sufrió una serie de maltratos. Por ejemplo, recordó que el 7 de octubre de 2010 fue trasladada al Centro de Privación de la Libertad de las Islas Marías y 6 días después sufrió actos de tortura sexual, además de amenazas
con tomar represalias contra sus familiares, pues tuvo un maltrato sistemático esta mujer. Y todavía hoy no se le ha acusado de nada, ni se le ha juzgado de nada. Qué historia tan terrible, ¿no? Cómo se manejaba la justicia, y además cómo había estas alianzas. Dice Pangio, todavía me gustaría saber la opinión de Loretito, que todavía le estuvo invitando unos meses atrás a su programa, ¿no? Es que de verdad. Dice Antonieta Carlos, no solo a Wallace, sino es que se investiga las autoridades que los apoyaron, fabricó, y al tomar las pruebas empezando a decir que el padre de su hijo es uno que salió que era raro. Efectivamente. Es una de estas historias de manipulación impresionante. O sea, es que de verdad... La señora Wallace también se necesita conocer su estado mental. Claro, y además con recursos financieros. Con recursos del Estado. Dices, por Dios, ¿no? Fíjate que el periodista Ricardo Rafael definió a Isabel Miranda de Wallace como una mujer con poder político y económico que ha utilizado para blindarse de muchos actos que lindan en más de un sentido con la ilegalidad. Una mujer que se ha vuelto políticamente muy poderosa. Entonces junta poder económico con poder político. Los políticos le tienen miedo cuando les golpea con la mano el escritorio. Ese poder político la ha blindado frente a las consecuencias de muchos actos que lindan en más de un sentido con la ilegalidad. Eso fue textualmente lo que dijo Ricardo Rafael. Sí, Ricardo Rafael se ha zambullido en documentos, en testimonios, y fue el que de forma más clara y contundente lanzó yo acuso contra que le quitó la careta a esta mujer. Y por cierto, ya saben que estábamos escuchando que a raíz de todo lo que ha surgido por la recomendación de la ONU, la respuesta del presidente y las declaraciones del propio Ricardo Rafael, la señora Wallace se ha indignado, le ha pedido el derecho de réplica a Carmen Aristegui, y al final no se animó a hacerlo de viva voz, pero le envió un comunicado a Carmen Aristegui. Pues ahí está esta historia. Sí, siguiendo con lo que dice el periodista, es una mujer cuyo hijo desapareció. No hay, desde el punto de vista observado el expediente judicial, no hay pruebas que a mí me lleven a decir que hubo un secuestro, tampoco que hubo un asesinato, sobre todo lo segundo, no tengo ninguna prueba. Claramente podemos decir que esa noche desapareció el hijo, sostuvo Ricardo Rafael, y dijo que Miranda Wallace durante la investigación que hizo para saber lo sucedido con su hijo fue ganando poder sin detenerse, primero para buscar al hijo Luke, pero luego, al no encontrarlo, se vuelve una vengadora social que empieza a hacer lo que supuestamente las autoridades no hacen. Pues yo creo que la historia en esta 4T es una de las historias, ¿cómo llamarles? Es una de las historias paralelas que están discurriendo por su propio carril durante esta 4T, en la que están cayendo las piezas nuevamente, ¿no? Están cayendo las cosas por su propio peso. Vamos a enterarnos de quién mintió, quién participó en montajes, por qué se inició esta historia de montaje, por qué se movilizó a tanta gente, políticos, periodistas, medios de comunicación, poniéndole el micrófono a la señora de Wallace, a la que se presentó en México y en el mundo, sí, como adalid de la lucha contra los secuestros, las desapariciones. Yo le decía, bueno, esta mujer o es muy valiente, o qué es lo que pasa, por qué está supliendo a la autoridad. Y ella decía, se presentó como una especie de heroína que rescataba a todo mundo, que se atrevía con los ladrones, que no se atrevía la policía, con los secuestradores, que no se atrevía el Estado. Así es. La máxima prueba que presentó la señora Wallace para acusar a esta chica de haber asesinado al hijo es una mancha de sangre que se encontró en el departamento donde supuestamente fue asesinado, y prueba que se cayó
cuando se exhibió que Hugo Alberto no es hijo de José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Y además que el análisis que se hizo de esa gota de sangre, se sabe que es de alguien de la familia Wallace, pero mujer, una mujer, es sangre femenina. Entonces, y también dijo Rafael Rafael que también destacó que en el expediente hay cartas firmadas por Marta Sagún, esposa del entonces presidente Vicente Fox, donde pedía que se atendiera a la Wallace y su caso, y destacó que en la investigación se nota cómo Wallace dio instrucciones y órdenes a las autoridades para llevar el caso. Pues así fue, así es. Maestra de orquesta. Una maestra de orquesta. Isabel Miranda mintió al decir que su hijo fue procreado por su segundo marido, José Enrique del Socorro Wallace Díaz, con lo cual se pondría en entredicho la hipótesis bajo la que han sido detenidos los presuntos culpables del secuestro de Hugo Alberto León Miranda. Y sobre todo porque el departamento donde se encontró esa gotita de sangre estuvo abierto, no estaba presentado, no tenía ninguna vigilancia. O sea que cualquiera pudo haber llegado ahí a hacerse una prueba de la diabetes y tiró ahí su gotita de sangre. Nos dicen Antonieta Carlos, no solo Federico Mora, para mí el hijo de Wallace está vivo o hasta ella lo mató. Juan Polainas, saludos don Juan Polainas desde Lafayette, California. Dice Ricardo Rafael, ese nombre me recuerda, no, era Lorenzo Rafael, recuérdate querido. Federico Mora, todo se basa en una gota de sangre sembrada, así como nos decía Gili. Antonieta Carlos, Ricardo Rafael no es el primero, Jaime. Proceso hace años hizo reportajes y grandes artículos descubriendo sus fechorías. Sí, pero recuerden también que Ricardo Rafael estaba trabajando en Proceso. Exacto. Elizabeth Olmedo tenía una empresa de publicidad, por eso sacó espectaculares, después se volvió extorsionadora, es cierto. Es que es increíble el poder que llegó a acumular. Dice Adriana Soriano, me enfado conmigo misma por haber creído todas las noticias falsas de Univisión y Telemundo de todos esos años. Pues es que, ¿sabes? No te culpes tanto. Lo que es cierto, acuérdate, Adriana, que en esa época no existían medios alternativos, no existían canales como este que desde posiciones o desde sitios muy humildes como este, pues les dan otra perspectiva. No es que aquí estemos para quitarles la venda de los ojos, eso no hacemos eso, ¿no? Y sería una tontería decir, aquí les quitamos el no apto para cínicos la venda. No. Pero acuérdense que la mancuerna del poder político con el maridaje de los medios, que además era un maridaje que se extendía hacia Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cómo se explican ustedes que hasta la fecha el hijo de Enrique Krauss, Leoncito Krauss, está en Univisión, ¿no? ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué? ¿No? Y entonces, todo este maridaje del poder político con los medios de comunicación, Televisa con Univisión y también el PRI, el PRI tenía un gran poder e influencia en Telemundo, ¿eh? No se imaginan lo que había del poder e influencia. Hasta allá llegaba la censura. Entonces yo creo que no es tanto tu culpa, sino que hay que tener en cuenta que antes había un acceso muy, muy limitado a medios alternativos. Hoy hay más acceso a medios alternativos y todavía estamos en pañales porque los medios alternativos que hemos surgido, pero ha habido otros medios alternativos, por ejemplo, medios independientes como La Jornada o Proceso, que antes, desde mi punto de vista, Proceso hizo un buen periodismo, ahora ya no tanto, ahora uno ya a veces dice, pero ¿qué está pasando en Proceso, no? Pero hubo medios que sí se ocuparon de denunciar este tipo de cosas. Dice Antonieta Carlos, ¿cómo la autoridad nos engañó tanto y a tanto? Es igual que el huachicol.
Pues sí, es el huachicol informativo, era el huachicol informativo, y hubo grandes beneficiarios de ese huachicol informativo. El otro día, ¿se acuerdan cuando estábamos leyendo, cuando cumplió, que acaba de cumplir el Universal 104 años, que es el periodismo, el periódico decano? El dueño del Universal decía: está la libertad de expresión amenazada, se enojan porque yo le doy cabida o publico a Carlos Loret de Mola, porque publico las columnas de Ana Paula Ordorica. Y uno dice, ¿quién le prohíbe al señor, no? Pero a mí me llama la atención a quién defiende el dueño del Universal. A Carlos Loret de Mola, que participó en montajes de Genaro García Luna. Una de dos, o el señor o el dueño del Universal ya no se acuerda de eso, o lo tienen desinformado. El montaje que se armó en Afganistán, estando yo como enviado del Universal. Y luego el caso de Ana Paula Ordorica, que la tiene ahí de columnista. Sí les conté, ¿no? Del caso de Ana Paula Ordorica. Estando yo en Washington un día, me llama un amigo, un columnista del diario El País, que es analista político, se llama Héctor Chamiz. Y un día en la mañana, muy temprano, me despierta Héctor Chamiz y me dice: oye, Jaime, ¿tú conoces a una tal Ana Paula Ordorica? Digo, no la conozco personalmente, sé que está en Televisa y tiene una columna, en ese entonces la tenía en Excelsior. Y si es que fíjate que me plagió 3 párrafos enteros de mi columna que publiqué en El País y no me dio crédito ni nada, ni siquiera, no. Entonces yo le hablé por teléfono en aquel día, me acuerdo, a Jesús Esquivel, porque Jesús Esquivel es muy amigo del director de Excelsior, Pascal Beltrán del Río. Digo, oye Jesús, tú que conoces a Pascal Beltrán del Río, que es el director, fíjate, Héctor Chamiz se está quejando mucho de que una columnista de Excelsior le ha plagiado su artículo. ¿Le puedes llamar, por favor, y decirle que corrige, o porque la va a balconear Héctor Chamiz en redes sociales y va a mandar una carta de protesta al Excelsior? No, pues así le llamó, y no sé si Pascal Beltrán del Río le habrá jalado las orejas a Ana Paula Ordorica, pero para que se den cuenta de a qué personajes que tiene como columnistas el señor dueño del Universal defiende. Y él dice que no, pues aquí vamos a seguir publicando a Carlos Loret y a Ana Paula Ordorica. Pues que siga publicando quien quiera, señor. Ya, si usted pierde lectores por darle una columna a estos tipos, pues allá usted, pero todos sabemos que esto no tiene que ver con la calidad periodística. Esto tiene que ver con intereses políticos, porque la parrilla de opinión del Universal siempre la ha manejado usted personalmente. Nadie mete mano ahí. ¿Por qué? Porque si a usted le recomendaban que metiera un columnista X o Y, usted lo hacía. Bueno, dice Elizabeth Olmedo, el apellido del hijo no es de Wallace, es el padrastro, todo está muy turbio, efectivamente. Ese Pascal Beltrán del Río es otro pasquín, sí. El Excelsior, ya, qué feo periódico, ya hasta lo regalan en los supermercados. Bueno, siempre lo han regalado. En los hoteles, ya. Pues así está la cosa. Bueno, desde que cambió de dueños lo han regalado, desde que empezó lo han regalado. Sí, se ha convertido realmente en un pasquín. Y bueno, y pasamos ahora al tema de lo que ocurrió con la protesta de Margarita Zavala. Bueno, que porque se sintió aludida. El día de antier, Francisco Cruz, un periodista de investigación que ha publicado García Luna, el libro García Luna, El Señor de la Muerte, se refirió a que los tentáculos de García Luna, monetariamente hablando, económicamente hablando, alcanzaron la propia candidatura de Margarita Zavala y de México Libre, que es todavía no es partido, está pendiente de que el Tribunal Electoral decida, si resuelva, si se vuelve o no. Pero la pregunta sería, ¿usted instruiría a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a revisar este tema de los financiamientos, incluido esto que pues es un detenido que está allá en Nueva York y sabemos perfectamente lo que ocurre, y sería muy grave que efectivamente estuviera tocado pues tal vez futuro partido? Yo le preguntaría, ¿se investigaría por el lado de que no hubiera dinero sucio en la política, como usted lo ha reiterado? Ya hay investigaciones que tiene la Fiscalía
sobre todos estos casos, pero no debe de apresurarse ningún juicio. Tiene que haber pruebas, tiene que haber elementos. No hay que denunciar por denunciar, no tiene por qué haber linchamientos políticos. Hay que presentar denuncias o hacer las investigaciones con pruebas, porque hay muchos libros, unos son testimonios valiosos, ¿no? Pero hay también textos en donde no se presentan pruebas contundentes. Entonces hay que esperar a que terminen las investigaciones, pero la Oficina de Investigación Financiera tiene todo, tiene información. No sé exactamente porque no hay una solicitud que yo sepa de la Fiscalía, pero sí hay pues mucha investigación sobre todo el manejo del dinero, sobre la procedencia del dinero. Eso lo tiene la Fiscalía. De todos los casos, estos más sonados, lo de García Luna, todo lo relacionado con esa investigación y mucha información. El encargado de la oficina, Santiago Nieto, les puede informar. Vamos a invitarlo un día a ver si no se viola el debido proceso, pero a ver a qué puede él decir. Podría ser la próxima semana. Bueno, ahí tienen la respuesta del presidente cuando le preguntaron justamente sobre este libro escrito en el que se vincula a Genaro García Luna con este partido nuevo de reciente creación, bueno, que quieren registrar, que quieren que se declare como legal, ¿no? Si se fijan ustedes con cuidado en la respuesta del presidente, a mí se me hizo una respuesta francamente muy razonada, muy cuidadosa. No dijo, sí, hay intervención, ha habido intervención. Dijo, no hay que apresurar juicios, vamos a esperar. Y advirtió contra la información que muchas veces aparece en libros. Y este es un tema que en lo personal, se los digo porque yo ya tengo muchos años en este oficio. Y no es que yo quiera aquí demeritar el trabajo de muchos periodistas que han escrito libros, pero a patadas, ¿no? Y todo es la bibliografía de los narcos se prosperó, creció a una velocidad impresionante. El número de escritos sobre el Chapo Guzmán, todos de repente se convirtieron en chapólogos, ¿no? Yo soy experto en el Chapo, no, pues yo soy experto en el Señor de los Cielos, no, pues yo soy experto. Pero si ustedes revisan con cuidado, con detenimiento, estos libros, se van a percatar que mucha de la información, el origen de mucha de esta información es de fuentes oficiales. Mucha información, por ejemplo, que se consigna en algunos libros, tiene como fuente original a la DEA, a agentes de la DEA. Otro tipo de información tiene como su fuente original
a los militares en México, ¿no? Y hay veces que cuando uno cruza esa información, yo tengo colegas que han escrito libros y han dicho cosas que me digan, wow, pero uno luego cuando contrasta esa información con fuentes de la DEA o del Ejército Mexicano, dicen, eso no es cierto, no es como aparece en ese libro. A donde voy es que mucha de la información que se publique, que qué bueno que surja esta información y que vea la luz, porque por lo menos es un atisbo a una realidad que se nos había ocultado durante mucho tiempo. Pero, ojo, como dice el presidente, a veces hay información que está, ¿cómo decirlo? Está un poco volada, o de plano es falsa, o no está suficientemente contrastada, y por eso no es suficiente creer en lo que dice un libro, ¿no? Es como, por ejemplo, en el juicio que se está siguiendo a García Luna en Washington, digo, en Nueva York, los fiscales de Estados Unidos trabajan de una manera muy meticulosa, muy meticulosa. ¿Por qué? Y lo tienen que hacer porque los abogados que contratan el crimen organizado son muy eficientes a la hora de desenredar, porque pueden decir, no, eso es falso, ese testimonio no es cierto, esa grabación está fuera de contexto, ¿me entienden? Entonces los fiscales tienen que ir trenzando con mucho cuidado la información, comprobar que es verídica. No se pueden basar en lo que dijo fulanito de tal en un libro escrito por una periodista mexicana o un periodista mexicano, no. Entonces, yo creo que el presidente actuó en la justa medida, muy comedido, muy cauto, a decir, bueno, lo pudo haber dicho este periodista en el libro de que García Luna está detrás de esto, pero no podemos adelantar. Pero quien sí se ha adelantado, porque creo que le convenía, ha sido Margarita Zavala, ¿no? Porque Margarita Zavala dice, no, pues esta es mía, vamos a presionar porque así podemos decir que por adelantado están tratando de censurarnos, a mi partido, a mí, y esta mañana pues arremetió contra el presidente, dice, ¿cómo es posible que el presidente pues diga eso, ¿no? Y a ver dónde está, por aquí lo tengo. En una entrevista que le dio a este muchacho Luis Cárdenas en MBS, Luis Cárdenas que ya sabemos por dónde respira, ¿no? Luis Cárdenas pues entrevistó a Margarita Zavala y pues le arrimó el micrófono para que Margarita Zavala dijera, no, pues esto no es cierto, ¿no? Miren, les voy a poner lo que dice Margarita en el tuit que puso durante la entrevista Luis Cárdenas. Dice, ¿qué manera de señalar desde el poder? Es una enorme irresponsabilidad de López Obrador. Todos los días se dicen mentiras desde el poder. Todos los días hay más ataque autoritario a los mexicanos, según Margarita Zavala. Dice, y a propósito del partido que está en México Libre, nuestros donadores están debidamente identificados. ¿Qué? Gustavo García Lozano no es de México Libre ni tuvo participación. Genaro García Luna, GGL. Genaro García Luna no es de México Libre, ni tuvo participación alguna, ni directa ni indirectamente. Es una pena que el presidente de la República acuse y ataque de esa manera y con mentiras. Es una irresponsabilidad que ofende y agrave. Y entonces, pues, o sea, el presidente dijo eso, que Genaro García Luna estaba detrás de México Libre. Eso no dijo. Dijo, no hay que adelantar juicios. Y entonces, pero claro, Margarita Zavala dice, no, tenemos que seguir en el escaparate, protestando, manejando este tema como si fuera un atentado contra la democracia, porque queremos que nos den el registro de nuestro partido. Hoy tiene que responder, ¿no? El tribunal. Claro. Bueno, sí, y esta mañana, a pregunta expresa de un reportero sobre la financiación a Margarita Zavala por parte de Genaro García Luna,
El presidente señaló que desconoce si hay una investigación en específico Exacto. por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en el financiamiento a México Libre y donde pudiera estar involucrado Genaro García Luna, por lo que pidió que la próxima semana acuda a la mañanera el titular de la UIF, Santiago Nieto. Y dijo, no sé exactamente por qué no hay solicitud, porque no hay solicitud, que yo sepa, de la Fiscalía, pero sí hay una investigación sobre todo el manejo del dinero, sobre la procedencia del dinero, y eso lo tiene la Fiscalía en todos los casos. Estos más sonados, los de García Luna, todo lo relacionado en esta investigación y mucha información. El encargado de la oficina, Santiago Nieto, les puede informar. Vamos a invitarlo un día a ver si no se viola el debido proceso, pero a ver qué nos puede decir la próxima semana. Sí, aquí miren cómo la jornada pide AMLO no apresurar juicio sobre manejo de recursos de García Luna. No hay que denunciar por denunciar. Afirma sobre la publicación de libros que mencionan supuesto financiamiento del exsecretario de Seguridad de México Libre, Zavala. A ver, señorita Zavala, por favor, Margarita, lee bien, revisa antes lo que dice, porque luego quedas en ridículo. Porque si te lanzas ahí como el Borras diciendo, ¡oh, esto es indignante, nos están atacando! Primero... Dijo López Obrador, hay que presentar denuncias o hacer las investigaciones con pruebas, porque hay muchos libros, unos son testimonios valiosos, pero hay también textos en donde no se presentan pruebas contundentes. Y así es, así como en los años pasados estuvieron saliendo muchos libros acerca del narcotráfico, ahorita están saliendo muchos libros acerca de Genaro García Luna. Y van a seguir saliendo. Y de cuantos ustedes quieran, pero claro, una cosa es ofrecer un contexto en el que podría haber pasado esto o aquello, y otra cosa es dar pruebas en esos libros, porque pues de taco, digo de lengua me como un taco, ¿no? Así es, así es. Y yo quería abordar también hoy el tema de, si quieren, ya son 2:45, tenemos que ir apurando ahí el paso. Ustedes saben que el premio, finalmente el Nobel de la Paz, se concedió hoy a la Organización Mundial de la Alimentación, y es realmente es un premio. Ya saben que entre los finalistas estaba pues imagínense, Donald Trump estaba ahí preparándose, pero evidentemente se le cayó, no fue posible, y entonces se lo dieron a esta agencia de la ONU, que ya saben que se trata de contener el hambre que azota a muchas gentes. Por ejemplo, donde ha resultado clave, donde se ha evitado muerte de personas, es en Beirut, que se quedó prácticamente tras la explosión que se produjo en el puerto de Beirut. Mucha gente en Líbano, porque eso eran sus reservas. Esta agencia de la ONU tuvo que entrar también ahí. Otro de los países donde ha tenido que intervenir es en Yemen, donde se está produciendo una guerra encarnizada que los medios de comunicación internacionales han ignorado olímpicamente. Hay miles de familias, miles de niños que están muriendo. Hay una hambruna tremenda. Entonces, esta es la primera vez porque generalmente los premios Nobel de la Paz antes se personalizaban, ¿no? Y incluso había esta posible mención a esta chica, a esta niña que ha luchado... Greta, que es sueca, ¿no? Que ha luchado a favor o en contra del calentamiento global. Yo creo que era una de las candidatas más fuertes. ¿Se acuerdan cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama, cuando aún no todavía ni siquiera era presidente, aún no, y Obama se sintió un poco, bueno, pues todavía no puede decirse que yo haya hecho por la paz, ¿no? Y ha habido mucha polémica últimamente en torno al Premio Nobel de la Paz.
Pero yo creo que han hecho bien en concederle este premio a esta agencia. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que en una época en la que Donald Trump echó al basurero de la historia el principio del multilateralismo, donde arremetió contra muchas agencias multilaterales como la ONU, es una buena señal que el Nobel se le conceda a una agencia precisamente multilateral. ¿Eh? Entonces dice, el Programa Mundial de Alimentos recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para combatir el aumento del hambre mundial en medio de la pandemia del coronavirus, que se ha extendido por todo el mundo con un impacto devastador. El Comité del Nobel dijo que el trabajo de la organización, una agencia de Naciones Unidas para abordar el hambre, ha sentado las bases de la paz en las naciones devastadas por la guerra. Frente a la pandemia, el Programa Mundial de Alimentos ha demostrado una capacidad impresionante para intensificar sus esfuerzos, dijo Berit Reiss-Andersen, presidente del Comité Noruego del Nobel, al anunciar el premio. Comillas, la combinación del conflicto violento y pandemia han llevado a un aumento dramático en el número de personas que viven al borde de la inanición. En muchas naciones, particularmente en las que están en guerra, la combinación de conflicto y pandemia ha aumentado drásticamente el número de personas al borde de la inanición. A medida que comenzaron las consecuencias globales de la pandemia esta primavera, el Programa Mundial de Alimentos estimó que el número de personas que experimentan niveles de inseguridad alimentaria potencialmente mortales podría ser más del doble este año, es decir, 265 millones de seres humanos. Así es que qué bueno que se lo dieron a esta organización. Encontré esto en internet sobre de seres humanos. Échale un ojo. No, Siri, por favor, no te metas, por favor, te lo suplico, Siri. Debe desconectarla. No sé. Es que Siri se mete, siempre se entromete. Pues dijo que el Programa Mundial de Alimentos es la organización humanitaria más grande del mundo, que se ocupa del hambre y promueve la seguridad alimentaria, y en 2019 brindó asistencia a cerca de 100 millones de personas en 88 países. También dijo que aún sin pandemia el programa hubiera merecido el premio, pero que especialmente en esta época de COVID-19 la necesidad de soluciones multilaterales a problemas como el hambre es más evidente que nunca. Y siguiendo más o menos en el mismo terreno, fíjense que estábamos viendo que la Organización Internacional para la Migración, a raíz justamente también de la pandemia, tiene bloqueados en el mundo aproximadamente a casi 3 millones, fíjense, de migrantes en todo el mundo, ¿Se acuerdan cuando hablábamos hace poco de este fenómeno de la caravana que saltó desde Honduras y que la contuvo a Guatemala, y que el presidente de México dijo, ojo, esas caravanas están organizadas por alguien para meternos en problemas con Estados Unidos? No, señor presidente, lo que pasa es que la gente está estancada. Hay en todo el mundo 3 millones de migrantes que huyen, que están huyendo, bien por guerras, bien por enfermedades, bien por desastres naturales. No es que aquí haya un plan urdido, porque a mí me da mucho la atención cuando alguien empieza a decir, no, el señor George Soros está detrás del movimiento de las caravanas. ¿Qué tiene que ver George Soros con las caravanas? Y además George Soros es del ala izquierda, no tiene nada que ver con Trump. A mí me llama la atención cómo la gente hace un cacao mental de todo eso. Pero en fin, casi 3 millones de migrantes en el mundo. Hace rato tuvimos que salir a una cosa rápida. Y la verdad, yo cuando veo a los migrantes en las calles de la Ciudad de México, había una pareja yo supongo que han de ser no sé de dónde serían, los dos de raza negra, con sus 3 hijos. Ay, sí. Con sus 3 hijos, así bajo el sol, y pidiendo una limosna. Y uno dice, y la gente como si nada. ¿Desde dónde habrán venido? Y esta gente es la que puede avanzar a duras penas, con esperanza. Muchos de ellos no pueden alcanzar el destino final, que es Estados Unidos, y se quedan aquí en México. Pero imagínense en esta época de depresión económica, con una pandemia, por lo que pasan estas gentes, en fin. Bueno, y ahora sí,
Nos vamos Pues sí, pues se han instaurado decenas de miles de medidas de restricción de movimientos, incluyendo el cierre de fronteras y confinamiento. Y han exigido que los estados colaboren con sus vecinos y con los países de origen de los migrantes para responder a sus necesidades y fragilidades, dijo el director general de la Organización de Inmigración, Antonio Vittorio, en la presentación de un informe sobre la cuestión con datos hasta julio, por lo que las cifras podrían ser aún mayores. Casi la mitad de estos migrantes, 1,25 millones, se encuentran en Oriente Medio y Magreb, donde rutas migratorias como las de Libia, Turquía y Grecia se han visto afectadas por las medidas de prevención sanitaria. También destacan las cifras Asia-Pacífico, 976.000, Europa Occidental, 202.000, y Latinoamérica y el Caribe con 111.000, de acuerdo con los datos aportados. Pues nosotros vemos el problema de los migrantes como una avalancha grande, pero no es el volumen del número de gente que se mueve en todo el mundo buscando dónde saciar su hambre, dónde mejorar su vida. Así es. Dice Alberto Beto que en el campamento Frena tiene migrantes. ¿Un migrante? Pues puede ser. No lo puede dudo. Ser. Si estás muriéndote de hambre, ya no creo que pensarías si estás ahí por ti o por Frena. A falta de simpatizantes entusiastas, dice, pues tú, migrante, vente para acá. Mira, por lo menos vas a tener comida, te damos un dinerito, tú métete a la tienda de campaña y miren, entre eso, entre estar... Mientras se recupera para seguir su camino. Exacto. Dice Isaac Medina, Gilberto Lozano está utilizando inmigrantes para las casitas. Dice Manuel Casas, yo vivo cerca donde pasa la bestia y me ha tocado ver a muchas escenas de tristeza y otras de muchas ilusiones sin saber qué les espera. Pues sí. Ay, Dios mío, y este mundo ha llegado, la migración ha llegado para quedarse, y a veces en México yo tengo la impresión de que a veces nos comportamos igual que se comportan en Estados Unidos contra nuestros migrantes, y la gente siempre te dice, ¿y tú por qué simpatizas con los migrantes? ¿Por qué no los recibes en tu casa? Pues miren, si pudiera yo los recibiría en mi casa, la verdad. Pero este es un tema hay que aprender a caminar en los zapatos del otro para entender por qué esta gente a veces se ve empujada a escapar de sus lugares de origen. Yo creo que a nadie le entusiasma, a nadie le gusta salirse de la tierra donde ha nacido, a menos que sea víctima de persecución política o del hambre, ¿no? Bueno, y vámonos a Estados Unidos. No, antes que eso, una cosa rápida sobre coronavirus, porque estamos nosotros al pendiente de lo que nos pasa a nosotros, pero también hay que ver lo que está pasando afuera, porque luego eso es un aviso de lo que podemos estar. Entonces, de acuerdo. Europa vive de lleno la segunda ola de la pandemia. Es cierto. Chequia supera los 5.000 casos diarios, Alemania 4.000, Eslovaquia los 1.000. Francia prepara nuevas medidas. Italia obliga a los test de los viajeros de varias procedencias y Reino Unido estudia si cerrar todos los bares. Pues este es un breve resumen. En Alemania, por ejemplo, dice que todavía no saben cómo evolucionará la situación en las próximas semanas. En España, oye. En España hay una gran pelea porque se quiere cerrar Madrid, dado el número de nuevos infectados y de hospitalizados. Y Francia se dispone a presentar un endurecimiento de las restricciones para contener los contagios de coronavirus a la vista de las malas estadísticas de los últimos días, con un número de casos que se incrementaron notablemente el miércoles pasado hasta los 18.746 contagios frente a los 10.489 del martes. Entonces, Europa está viendo lo que se viene encima. Se está declarando muchas zonas ya reservadas para poder transitar o para que la gente salga, y pues espera que la próxima semana se vean todavía más complicadas los movimientos en Europa. Por otra parte, y acerca de esto mismo, bueno, está España, que declara el estado de alarma en Madrid
Ante el repunte del COVID-19, el gobierno central adoptó la medida tras no ponerse de acuerdo con el gobierno regional para definir un plan que frene el incremento de casos en la capital del país y zonas aledañas. Entonces, bueno, pues ahí se están a la greña la presidenta de la comunidad y el presidente del gobierno. Entonces, pues en eso están, pero creo que no va a haber marcha atrás. Va a ser declarado el estado de alarma y ahí se anula la voluntad de la presidenta de la comunidad. Pues qué complicado, ¿eh? Sí, está complicado y también se conoce el día de hoy que China se une a la red global COVAX para financiar y distribuir vacunas anti-COVID-19. La Organización Mundial de la Salud celebró esta decisión de China y Corea del Sur de unirse a la red COVAX, en la que también se encuentra México, diseñada para financiar la investigación de vacunas contra COVID-19 y garantizar su distribución global. Y dijo que cuanto más países participen en COVAX, mayor es la oportunidad de tener vacunas de forma rápida, segura y justa, dijo el epidemiólogo Bruce Aylward en rueda de prensa. El director general de la organización, Tedros Adhanom, destacó que con esta incorporación y otras en los últimos días, el número de países que ya forman parte de la iniciativa global se elevan a 171. El objetivo de la red COVAX es conseguir la fabricación y distribución de 2.000 millones de dosis de vacuna contra COVID-19 antes del final de 2021. Por cierto, en la Ciudad de México seguimos en naranja. De acuerdo con lo que dijo la jefa de gobierno. ¿Sabes que se especulaba ayer de que posiblemente íbamos a pasar a amarillo? Pues naranjas de la China. No, seguimos en semáforo naranja y es importante que todos mantengamos la guardia en alto. Y esto debido también a que en Europa han tenido que volver a cerrar actividades por rebrote y no queremos que esto pase en la ciudad, dijo Claudia Sheinbaum. Pues es que las cosas en España, sobre todo, a mí me sorprendió hoy que declararan el estado de alarma. Ya de por sí tienen prácticamente acuartelados y la gente no puede pasar de un barrio a otro si no justifica ese traslado, porque están haciendo, no como los chinos, pero algo similar a los chinos. Lo que pasa es que los chinos, cuando ya saben que ese es un régimen, o te quedas quieto parado en tu casa, o te llevamos a la cárcel o a un centro de detención. En España no van a hacer eso, por supuesto. La Unión Europea tiene otra tradición. Las libertades de movimiento son regímenes más garantistas de las libertades. Pero empieza a haber protestas precisamente, pero el gobierno no ha tenido más remedio que declarar este estado de alarma, porque, como dice Gil, de una vez que habían más o menos relajado las medidas, ha habido un rebrote importante y hoy declararon el estado de alarma. Bueno, y vámonos ya a Estados Unidos, porque ustedes saben que a raíz de esto, todo lo que ha pasado tras la infección de Donald Trump, pues el presidente realmente está desatado, ya no va a participar en debates, pero dice que va a tener actos públicos, pero los demócratas le están insistiendo: señor, queremos por favor que sus médicos nos muestren el último análisis en donde a usted ya se le declara negativo. Porque si usted sigue dando positivo, para participar en actos públicos realmente es de una irresponsabilidad, porque prácticamente es criminal. Y entonces, pero miren lo que ha surgido, lo que es madre naturaleza. ¿Ven qué es esto? ¿Qué creen? Miren, y además tiene vida propia, fíjense. ¿Qué les parece? Es la peluca de Donald Trump. Tiene vida propia. Esta oruga, que es de Venezuela, ha llamado la atención, se ha vuelto viral en todo el mundo precisamente porque se parece a la peluca, a la cabellera de Donald Trump. Al tupé. No es un tupé, es un pelo. Y entonces esta oruga venezolana
Hagan de cuenta que no. Evidentemente esta oruga venezolana no requiere, no paga, no ha tenido que deducir $70,000 en impuestos para conservar su melena rubia y acicalada, ¿no? Como sí ha hecho Donald Trump, que declaró que tuvo que pagar $70,000 para gastos de peluquería, coloración de su peluca. Pero miren esta oruga fantástica que ya se ha vuelto famosa en las redes sociales por la semejanza que tiene. ¿Quién se parece a quién? ¿Donald Trump se parece a esta oruga o esta oruga se parece a Donald Trump? Dice, esa peluca trae tanto químico que ya mutó y revivió. Cobró vida propia, Manuel. La peluca de Donald Trump. Lo que sí es un hecho es que esta oruga o esta peluca deambulante es una arrastrada. Pero yo dudo. Pero es tan venenosa como los discursos de Donald Trump ante sus seguidores. Es tan venenosa, porque es venenosa, ¿eh? Muy Es venenosa. altamente venenosa esta oruga. Y como dice Hilde, es tan venenosa como los discursos de Donald Trump. Como es la naturaleza, ¿no? Donald Trump creyó que su peluca, su peinado era original, y miren por dónde una oruga de Venezuela lo trae puesto desde hace mucho tiempo. Dice María Zambrano, oigan, más respeto para la inocente oruga. Está bien, que nadie se meta. Perdónanos, oruga. Perdón, señora oruga. Y así están las cosas en Estados Unidos. Vámonos a... No, yo ya, para salir de esto, el día de ayer, el editorial de The New England Journal of Medicine, Sí. Que es esta revista muy prestigiosa norteamericana, donde pues escriben artículos muy vigilados y muy revisados, dice en su editorial, COVID-19 ha creado una crisis en todo el mundo. Esta crisis ha producido una prueba de liderazgo. Sin buenas opciones para combatir un patógeno nuevo, los países se vieron obligados a tomar decisiones difíciles sobre cómo responder. Aquí en los Estados Unidos, nuestros líderes no superaron esa prueba. Han tomado una crisis y la han convertido en tragedia. La magnitud de este fracaso es asombrosa. Según el Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería de Sistemas, Estados Unidos lidera el mundo en casos COVID-19 y en muertes debido a la enfermedad, superando con creces las cifras de países mucho más grandes como China. La tasa de mortalidad en este país es más del doble que la de Canadá, supera la de Japón, un país con una población vulnerable y anciana en un factor de casi 50 e incluso eclipsa las tasas en países de ingresos medianos bajos como Vietnam por un factor de casi 2.000. COVID-19 es un desafío abrumador y muchos factores contribuyen a su gravedad. Pero lo que podemos controlar es cómo nos comportamos. Y en los Estados Unidos siempre nos hemos portado mal. Sabemos que podríamos haberlo hecho mejor. Y así continúa este editorial. Es un editorial extraño, destaca, se ha comentado mucho de él, porque es una revista científica acerca de medicina y nunca había entrado de lleno en un tema que es político y sobre todo que daña, ¿no? La faz de Norteamérica como país con muchas ventajas, pero no haber caído en este desastre sobre el COVID-19, sobre cómo contener el COVID-19. Entonces, sí vale la pena mencionarlo porque pues una revista como es esta, de New England Journal of Medicine, se salta todo la tradición y se pone a hablar de lo mal que se ha manejado esto. O sea, le duele a la mesa editorial y a la comunidad médica cómo se está manejando y cómo están llevando a cabo este destrozo
de lo que es el respeto que se tiene por la medicina norteamericana y sobre todo por el control de enfermedades. Y esto pues no ha dejado de tener su impacto en las encuestas. Aquí una prospección de cómo van las cosas en Estados Unidos. Fíjense, cuáles son las oportunidades que gane el próximo 3 de noviembre Joe Biden. Según esta prospección de The Economist, pues tiene de 9 a 10 posibilidades, de 10 posibilidades tiene 9 de ganar. Y Donald Trump tiene de 10 una oportunidad de ganar el colegio electoral, ¿no? Entonces es muy interesante que fíjense bien, aquí el número de colegios electorales que ya le dan a Joe Biden. Generalmente para ser declarado ganador en la noche electoral se necesita 270 votos, 270 colegios electorales. Bueno, según esta proyección, Joe Biden puede arrasar con un margen entre margen de entre 226 y hasta 424 colegios electorales. Es decir, que aquí The Economist está previendo que se puede producir un tsunami a favor de Joe Biden. Y miren, Donald Trump estaría entre 114 y 312. Bueno, tiene cierto margen, ¿no? Pero aún así es 1%. Un por ciento solamente tiene Donald Trump y Joe Biden tiene el 99%. Y vamos a ver cómo está en el otro ensayo que hace, vamos a buscar en Real Clear Politics, que es otro observatorio muy bueno. Vamos a ver cómo amaneció hoy los porcentajes en Real Clear Politics. Fíjense, el Senado, Biden tiene 9.6. El presidente. Este es el presidente. Estamos viendo el presidente. Fíjense. Biden lleva una ventaja de 9.6. Es decir, está 51.6 contra 42. ¿No? Ahora vamos a ver cómo está el Senado. A ver. El Senado. Podría hacerse, fíjense, podría ya, según esto, arrebatarle, ganar los demócratas con 51 escaños, tener control del Senado contra 49, que sería una, pues, imagínense, y vamos a ver cómo está la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, a ver, ¿qué nos dice esta proyección? Estarían los demócratas con 214 contra 189 del Partido Republicano. Así es que por el momento, insisto, los vientos están soplando a favor de los demócratas. Vamos a ver si esto se materializa el próximo 3 de noviembre, pero mientras tanto, Donald Trump sabe que está bajando en las encuestas. Y por eso mismo, hemos visto, ya lo veíamos desde ayer, cómo este ataque que se produjo contra la gobernadora demócrata de Michigan por parte de estos cuerpos paramilitares, que es un síntoma realmente muy peligroso de lo que podría ocurrir en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Si los extremistas, si los supremacistas blancos insisten en defender lo que ha ganado, insisten en disputar la victoria de los demócratas, yo no sé qué va a pasar, porque hay mucha gente, muchísima gente que se está preparando. Ya saben que hay milicias paramilitares que están respaldando a Donald Trump. Y estas milicias son realmente muy activas, muchas de ellas vinculadas
a organizaciones cristianas, son militantes, muchos de estos paramilitares son veteranos de guerra, son conservadores, tienen poca educación y realmente son una amenaza muy seria para la democracia de Estados Unidos. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver si esta gente se resigna ante la posible victoria de los demócratas, porque ya saben que el presidente Donald Trump no ha querido condenar a estos extremistas, muchos de ellos que están armados hasta los dientes, porque muchos de ellos también militan dentro de las filas de la Asociación Nacional del Rifle. ¿Hasta qué punto los demócratas van a tener que defenderse a punta de cañón? ¿O bajo qué posibilidades hay de que Donald Trump defienda con las armas y con sus bases más extremistas, se resista a una derrota anunciada? Pues vamos a ver qué, pero yo prefiero francamente no especular más, porque no me gusta andar haciéndola de ave de mal agüero. Prefiero que los electores de Estados Unidos decidan por sí mismos. Les deseamos que realmente lleguen a buen término, que no pase nada, que las águilas no se nos caigan de los cielos, que los McDonald's sigan abiertos y que la gente celebre el Thanksgiving Day el mes de noviembre en paz, quizá con otro nuevo gobierno y sin violencia. Bueno, querida productora, ¿algo más? Sí, no, solo que sí habría que tocar un poco el punto de este nuevo frenados, porque Gustavo de Hoyos ayer puso en su tweet un texto de 2 páginas donde le pregunta a López Obrador: ¿qué le molesta, señor presidente? ¿Que los ciudadanos se organicen? ¿Que haya gente que piense distinto? Sí, nos estamos organizando y lo seguiremos haciendo. Porque de eso se trata la democracia. No queremos regresar a lo de antes, pero tampoco podemos quedarnos como estamos. La ciudadanía debe tomar en sus manos el futuro de México. El próximo 20 de octubre de 2020 iniciaremos nuestra campaña. Sí a las causas ciudadanas, sí al diálogo y a la unidad, sí al derecho a pensar diferente, sí a un México más justo, sí al combate frontal a la corrupción, sí a escucharnos unos a otros, sobre todo a otras. Este no es un movimiento de una sola persona, ni de 2, ni de 3. Hoy somos al menos 100 organizaciones las que estamos respaldando el sí. Las personas mencionadas por usted participan como cualquier otra organización. Ni son los jefes ni los únicos. Hay decenas de organizaciones y miles de personas detrás. El próximo 20 de octubre haremos el lanzamiento público, frontal y transparente para que la gente conozca y decida si se quiere sumar o no. Entonces, este es lo que dijo. Dice: ¿qué es Sí por México? Una gran comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son 2 páginas y dicen cómo quieren lograrlo y todo lo demás, y ponen un teléfono de contacto, un correo electrónico y pues bueno, esta es la respuesta de Gustavo de Hoyos a lo que ayer dijo el presidente de la República sobre que están organizándose, ¿no? Como el Frena 2. Así que Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, confirma que participa en el movimiento anti-AMLO con este Sí por México, que agrupa organizaciones como Chalecos Amarillos, Futuro 21, Hijas de la MX y agrupaciones mexiquenses como y otras agrupaciones mexiquenses, que si me pongo a leer todo son un montón. Bueno, si alguien quiere ver cómo está el manejo de Frena, yo les recomiendo un artículo muy bueno que publica en el Universal Raúl Rodríguez Cortés. Raúl Rodríguez Cortés es un buen reportero, no importa que tenga una columna en el Universal, él tiene un espacio en Televisa, no importa que trabaje en Televisa, es buen periodista. Es que se llama ¿Quiénes manejan los hijos de Frena? Y dice, según la versión que maneja, que porque aquí él señala a los protagonistas de Frena.
Y dice, por ejemplo, quien dice, la cabeza más visible por su activismo y violentas arengas es Gilberto Lozano, un ingeniero mecánico con maestría en administración por el Tecnológico de Monterrey, que ha sido empleado en grandes corporaciones empresariales y en un breve lapso fue oficial mayor de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Vicente Fox. También fue director corporativo de FEMSA. Estableció fuertes vínculos con el presidente del Consejo de Administración del grupo, José Antonio Fernández de Carvajal. José Antonio Fernández de Carvajal, es un poderoso empresario regiomontano de las embotelladoras de Coca-Cola, Cervecería Cuauhtémoc, Moctezuma, Oxxo y Vitro. Y fíjense, este último se vio obligado a pagar al fisco un adeudo de 8,790 millones de pesos. Y al confirmarlo, o sea, lo obligaron a pagar a este amigo de Genaro Lozano 8,790 millones de pesos. Y cuando ya hizo su rabieta y dijo, declaró que de ser necesario pondría el doble de esos 8,000 para sacar a AMLO de la revocación del mandato en 2022. Entonces, tiene esto, lo de Frena tiene que ver con que obligan a pagar a la gente sus impuestos. Otro de los que están también detrás de Frena es Pedro Luis Martín Bringas. Pedro Luis Martín Bringas es el hermano mayor de la familia que es dueña de la cadena de supermercados Soriana y La Comer. Este señor, Pedro Luis Martín Bringas, en la primera semana de mayo, subió a sus redes sociales un video en el que se presentó como cabeza de un grupo de ONG que trabajan para que AMLO renuncie y se vaya a su casa en diciembre. Soriana, encabezada por el hermano menor Ricardo Martín Bringas, se deslindó de la posición y dijo que Pedro Luis Martín actuaba por iniciativa personal. Es decir, aquí los dueños de Soriana, La Comer, y el señor, el regiomontano que controlaba Oxxo, Vitro, las embotelladoras de Coca-Cola, Cervecería Cuauhtémoc, por eso tienen dinero. Él ya se había comprometido, este señor José Antonio Fernández Carvajal, a poner el doble de los 8,000 que le obligaron a pagar para financiar la campaña para sacar del poder a Andrés Manuel. Y hay un tercero que se llama Juan Bosco Abascal Carranza, doctor en psicología por el ITESO de Guadalajara. En sus apellidos lleva la representación del conservadurismo católico que se opone al Estado laico, pretende restaurar la hegemonía de la Iglesia Católica y defiende la moral sexual. Es hijo de Salvador Abascal Infante, uno de los principales dirigentes de la Unión Nacional Sinarquista y de la Guerra Cristera de 1926 a 1929, y mantiene bastiones con el empresariado del Bajío. Así es que esta es la gente que está detrás de Frena. Insisto, yo les recomiendo que se lean este artículo que publica hoy. Raúl Rodríguez, que es un buen periodista, yo lo conocí cuando apenas estaba como reportero él en el Canal 13, está aquí. Y se llama Frena, deja un tufillo del anticomunismo propio de la Guerra Fría y de los movimientos católicos conservadores del siglo pasado. Se las recomiendo mucho. Bueno, amigos, acuérdense que mañana tenemos nuestra tertulia sabatina. Yo creo, a reserva de que aquí mi productora me dé el visto bueno, a ver si podemos hablar un poquito de periodismo y cómo este oficio se encuentra amenazado. Hay quienes ya dudan de que este oficio tenga futuro. Vamos a hablar un poco de ello, hasta qué punto. Y este fenómeno nuevo, cómo se cruza con el tema de los youtubers, los nuevos ciudadanos periodistas que andan con su teléfono. Vamos a hablar un poco de todo esto, si les parece, más lo que se junte y lo que ustedes dispongan, porque acuérdense que las tertulias son de temas que les interesan a ustedes, ya nosotros. Son de ida y vuelta, tanto de los que exactamente están acompañándonos. Dice Lalo Ríos, hubiera aprovechado AMLO la visita del CEO de Coca para que pusiera en orden a FEMSA. ¿Cómo puede una transnacional tener ese empresario sin ética? Alberto Beto, de 500 varos a 3,000 personas es 1,5 millones.
no es nada para ellos, efectivamente. Dice Federico Mora, puro loco religioso, piensan que todavía está en la época de la colonia. Carmen Oro, Bosco ya se deslindó, dice que no comparte las ideas de Lozano porque está desequilibrado y que lo expulsaron de Frena. Manuel Casas, me retiro, buena tarde y bonita noche. Buenas tardes, Manuel. Bueno, y recuerden que hoy empezó la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México. Es virtual, así que pueden enterarse de la programación y de todo lo que tiene a disposición en la página filzocalo.cdmx.gov.mx. Nos vemos mañana sábado a las 10 de la mañana. Que tengan muy buen viernes. A ver, aquí les pongo en la página de Filzócalo virtual del 9 al 18 de octubre. Apoya editoriales mexicanas. Estás a un clic de encontrar el libro que estás buscando. Pues ya saben, siempre es una gozada es darse una paseada por ahí por la feria, pero pues bueno, este año no es posible. Así es que, bueno, los que quieran, por supuesto. Y mañana nos vemos a las 10 de la mañana, tiempo central de México, que son las 5 de la tarde en la Unión Europea. Buenas tardes en México, en Estados Unidos. Buenas noches en España, en Francia, en Bélgica. Un saludo, queridos amigos, y nos vemos mañana.